Si estás empezando a diseñar situaciones de aprendizaje y te encuentras bloqueado o no sabes directamente por dónde empezar, estás en el vídeo adecuado. Vamos a ver 4 formas distintas, desde la inducción y desde la deducción, de llegar a poder diseñar y desbloquear el proceso creativo de situaciones de aprendizaje. Vamos allá. El diseño de situaciones de aprendizaje es un proceso meramente creativo y como tal no es distinto del design thinking o de marketing o cualquier otro entorno o contexto en el que tengamos que llevar a cabo este proceso de desarrollo de la creatividad. Enfrentarse a un proceso así no es fácil para todos nosotros. Algunos tenemos más facilidad, otros menos. Unos tenemos una forma de pensar más deductiva, más inductiva. Entender esto, cuál es nuestro tipo de pensamiento, cuál es la forma en la que podemos llegar a este proceso creativo, de explosión de creatividad, es fundamental para tener éxito dentro de este proceso. Vamos a ver estas 2 estrategias de pensamiento. Lo que vamos a ver ahora es una mera introducción, algo muy sencillito, de una forma muy sencillita, a ver qué diferencia hay entre el método inductivo y el método deductivo. Como sabemos, 2 estrategias de pensamiento totalmente complementarias y opuestas. Por un lado tenemos la inducción, que va de lo más particular a lo más general. El pensamiento inductivo es el que parte de los ejemplos para llegar a la teoría o a la abstracción. Por otro lado tenemos el método deductivo, que es el método analítico, el método científico y de investigación por antonomasia, que es la deducción, que va de lo más general, de las leyes universales, a los casos particulares. Y al hablar del diseño de situaciones de aprendizaje de este proceso creativo, podemos usar estos 2 ejemplos, estas 2 estrategias de pensamiento. Partir de lo más particular, de lo más concreto, de los ejemplos, de las actividades, o partir de lo más genérico, de lo más abstracto, de lo más teórico. En este caso vamos a empezar por el método inductivo, que es de lo más concreto, que son los saberes básicos, a lo más abstracto, que es el perfil de salida, que es nuestro verdadero objetivo en todas nuestras situaciones de aprendizaje y en la etapa en la que nos encontremos. Hay muchos detractores de esta forma de diseñar programaciones o de programar. Dicen que es un error, que está mal, pero hay que entender que somos muy distintos, que tenemos estrategias de pensamiento muy distintas y que cada profesor nos encontramos en situaciones distintas de nuestra vida, laboral, personal, profesional y cognitiva incluso. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay profesores, profesionales, docentes, que quizá no han llegado todavía a programar por competencias, que no tienen ni idea de cómo hacerlo, que no saben cómo partir de un descriptor operativo para diseñar desempeños, para diseñar actividades y tareas para los alumnos. Y estos profesores que se están iniciando, o que quizás tienen un pensamiento muy inductivo y les cuesta mucho partir de lo más abstracto de las teorías, para ellos puede servir partir de estos saberes básicos e ir enriqueciendo con los distintos elementos, como vamos a ver a continuación. Como vemos, en esta primera propuesta de método inductivo, partiríamos de las áreas del currículum. Es lo que estamos habituados a hacer en la enseñanza tradicional en nuestro país, partir de los contenidos de las áreas. Yo voy a trabajar los ríos. Cuando preguntas a un profesor qué están aprendiendo tus alumnos, te dice los ríos de España, o están aprendiendo la edad antigua, o están aprendiendo la contemporánea, o están aprendiendo las sumas. Partimos de los contenidos, es lo que estamos habituados a hacer. Pues podemos partir aquí. Aquellos profesores que estén anclados o que les cueste salir o que estén iniciándose, pueden partir de esta forma de trabajar. Partir de los saberes básicos, como nos nombra la LOMLOE, de las distintas áreas, porque es importante utilizar distintas áreas para las situaciones de aprendizaje. Es un aprendizaje multidisciplinar o transdisciplinario. Un ejemplo, podemos decir, mira, me interesa hacer una situación de aprendizaje sobre la prehistoria. Me interesa hacer una situación de aprendizaje sobre la geografía de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Madrid, la geografía de España. Pues partimos de este saber básico, de este contenido. Lo vinculamos con saberes básicos de otras áreas, con el arte, con la música, con lengua, los distintos lenguajes. Lo vinculamos con estos contenidos, con estos saberes básicos y diseñamos en base a ellos nuestra situación de aprendizaje, es decir, los desempeños, tareas, actividades que deben realizar nuestros alumnos. Lógicamente, si nos quedáramos aquí no estaríamos trabajando competencialmente. De hecho, el hecho de llamarlo desempeños precisamente es porque el desempeño es de las competencias. Una competencia dada tiene un desempeño concreto. Por lo tanto, estos contenidos, estos saberes básicos que yo incluyo dentro de una situación de aprendizaje deben incluir descriptores operativos de las competencias clave. Y de esta forma llegamos de lo más concreto a lo más abstracto, que serían el perfil de salida, ¿no? Como veis, hemos tenido este método inductivo de partir de lo concreto hasta lo más abstracto.
Pero habría una segunda forma de diseñar una situación de aprendizaje en base al método inductivo, que sería a partir de lo más práctico, que son las actividades, a lo más teórico, que son los elementos curriculares. Antes hemos ido de lo más concreto a lo más abstracto, ahora de esta forma podríamos ir de lo más práctico a lo más teórico. Veamos cómo podríamos hacerlo. En esta segunda metodología o estrategia de diseño de situación de aprendizaje, partiríamos de la propia situación, de las actividades, de lo que antes llamábamos unidad didáctica, del proyecto de ABP, de los desempeños de los alumnos. Yo tengo una idea muy buena, por ejemplo, en torno a una situación de aprendizaje. Quiero que mis alumnos este año hagan un blog o hagan un mapa interactivo de mi comunidad autónoma con los espacios y reservas naturales, y parto de esa situación de aprendizaje. Le voy dando forma. ¿Y cómo le doy forma? Pues en base a los elementos curriculares. Lo más teórico, pues nos vamos a los saberes básicos, a las competencias específicas, a los criterios de evaluación de las competencias específicas de cada área de las que podemos incluir. Si seguimos el ejemplo de un mapa interactivo de una comunidad autónoma, pues trabajaría sociales o conocimiento del medio, trabajaría lengua, trabajaría inglés seguramente, trabajaría arts, trabajaría matemáticas, si lo voy a vender o si voy a sacar dinero o si voy a hacer tema de áreas, etcétera, ¿no? Y esto tendríamos que complementarlo con los descriptores operativos, es decir, partimos de la situación de aprendizaje, de qué quiero que mis alumnos hagan, y lo voy enriqueciendo, lo voy configurando en torno a los saberes básicos, criterios de evaluación y descriptores operativos de las competencias clave. De esta forma tendríamos este método inductivo partiendo de lo más concreto a lo más abstracto. Ya depende de cada uno de nosotros. Si nos vamos a los métodos deductivos, nos encontraríamos con esta primera forma de hacerlo, que es partir de lo más abstracto, que es el perfil de salida, a lo más concreto, que son los saberes básicos. Veamos cómo sería. Si yo parto de lo más abstracto, que es el perfil de salida, que este además es mi apuesta particular y lo que yo considero que es la forma ideal de programar o de diseñar situaciones de aprendizaje, porque partimos del para qué, del perfil de salida, de qué quiero conseguir, qué quiero desarrollar en mis alumnos, qué competencias clave, qué descriptores operativos y qué objetivos de etapa que están dentro de este perfil de salida también. Cuando yo he elegido esos descriptores operativos, puedo diseñar en base a esos descriptores una serie de desempeños, es decir, tareas, actividades, retos, productos que deben elaborar mis alumnos. Estoy diseñando mi situación de aprendizaje. ¿Y qué contenido le doy a esas competencias? Pues entonces nos vamos a los saberes básicos. Me voy a distintas áreas y digo, en este trabajo que quiero hacer, en el que como voy a trabajar la competencia comunicativa y van a tener que desarrollar un podcast, pues qué contenido le vamos a dar a ese podcast. Nos iríamos a los saberes básicos y criterios de evaluación de las distintas áreas. Esta sería la forma de evaluar ideal, en forma de embudo, de lo más general a lo más concreto. Pero entiendo que hay que dar distintas opciones para que todos los profesores posibles puedan llegar a diseñar su propia situación de aprendizaje. La cuarta opción, la segunda dentro del método deductivo, sería la siguiente. Partir de lo más teórico, que son los elementos curriculares, a lo más práctico, que son las actividades, y lo haríamos de la siguiente forma. Elegiríamos los descriptores operativos de las competencias clave. Elegiríamos los criterios de evaluación de las competencias específicas de las áreas que queremos diseñar dentro de esa situación de aprendizaje y los saberes básicos. ¿Cuándo sea esta situación? Pues cuando nos reunimos 2 o 3 profesores, el profesor de lengua, el profesor de sociales, el profesor de historia, el profesor de inglés, y decimos, vamos a hacer un proyecto conjunto, una situación de aprendizaje en este caso. Entonces, ahí es cuando vamos, bueno, ¿qué competencias clave, que son transversales, queremos trabajar? Pues elegimos esta. Dentro de cada una de estas áreas, ¿qué criterios de evaluación vamos a trabajar? Pues este y este. Y con esos elementos, como veis totalmente deductivo, partimos de lo más teórico, vamos a lo más concreto. ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Qué desempeños voy a pedir a mis alumnos? ¿Qué tareas o actividades van a realizar para conseguir desarrollar todos estos elementos y conjugarlos en una situación de aprendizaje? Estas son las 4 claves, las 4 estrategias básicas para diseñar una situación de aprendizaje. Lógicamente hay tantas formas de diseñar una situación de aprendizaje como profesores hay en el mundo, pero básicamente estas son las 2 estrategias básicas que se pueden utilizar, la deducción o la inducción. Partir de lo concreto o partir de lo abstracto, partir de la teoría o partir de la práctica. Espero que este contenido te haya ayudado, que puedas compartirlo con muchos docentes,
estoy en las redes sociales, me activo en Instagram, en el canal de YouTube, te invito a que actives la campanita. Muy pronto estará disponible mi libro Situaciones de aprendizaje, espero que a partir de febrero en Amazon a la venta, en la que este y muchos otros recursos que encontrarás en el canal, que encontrarás en mi Instagram, etcétera, estarán recogidos en una guía para ayudar a muchos profes a diseñar sus situaciones de aprendizaje con éxito. Mientras tanto, pues tenéis en Amazon también el resto de mis libros, la guía de aprendizaje cooperativo, más allá del aprendizaje basado en proyectos, y nos vemos en las redes. Un saludo.